Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal. Hoy me acompaña el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, quien les va a dar todos los detalles sobre la aprobación en la reunión de hoy del proyecto de presupuestos del Gobierno de la región de Murcia para el próximo año. Unos presupuestos que nos van a permitir seguir creando nuevos puestos de trabajo, ayudar a nuestros autónomos y a nuestras empresas y, sobre todo, garantizar esos servicios públicos fundamentales de máxima calidad. También son unos presupuestos destinados y dedicados a la recuperación de nuestro Mar Menor y, sobre todo, a reforzar nuestro sistema público de salud, un sistema público de salud que necesita nuestra ayuda para hacer frente a la pandemia, a esta lucha que estamos realizando, y nosotros desde este Gobierno vamos a destinar todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios para salir de esta situación de pandemia. En la reunión de hoy también hemos tenido la oportunidad de analizar los últimos datos publicados sobre el paro y la afiliación a la Seguridad Social y que confirman esa buena marcha del mercado de trabajo en nuestra región. Así, los datos publicados hoy reflejan que el paro descendió en el mes de noviembre en 725 personas, con lo que la cifra de personas desempleadas en la región de Murcia se sitúa en 95.053, la más baja en un mes de noviembre desde 2008. Con respecto al año pasado, la región en el mes de noviembre del 2020 registraba 120.068 personas paradas. Noviembre del 2020. Noviembre del 2021, la región de Murcia registra 95.053 personas desempleadas. Por lo tanto, esas 25.500 personas paradas menos es fruto del trabajo y de la dedicación y de las políticas que está realizando este Gobierno de la región de Murcia. No es habitual que en un mes de noviembre exista un descenso. De hecho, desde el 2015, que se inició esa recuperación económica, el desempleo solo había bajado 2 veces en 2 ocasiones en un mes de noviembre. Asimismo, los datos también muestran que en noviembre en la región se incrementó la afiliación de la Seguridad Social. El número de afiliados medios ha aumentado en 6.025 personas, un 1,01% más, y se sitúa en un total de 618.311 personas trabajadoras. Este aumento triplica el registrado en el conjunto de España, que ha sido de un 0,31%, y sitúa a la región de Murcia como la 4ª comunidad que más empleo ha creado en este último mes. Estamos, por lo tanto, ante un mes positivo para el empleo, que deja una caída del paro poco habitual en un mes de noviembre y está motivada por esa actividad del comercio minorista y también está motivada a esas políticas de impulso a la contratación y ayudas a las empresas para el mantenimiento de nuestra actividad económica. Y ya respecto a los demás asuntos abordados en la reunión del Consejo de Gobierno, les aportaremos toda la documentación al término de esta rueda de prensa. Cedo ya la palabra a nuestro consejero de Economía y Hacienda, que les va a dar todos y cada uno de los detalles de este proyecto de presupuestos 2022. Consejero. Muy bien, muchas gracias, consejera. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa en la que vamos a informar sobre los principales aspectos que recogen el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022 y que acabamos de aprobar en Consejo de Gobierno. Unas cuentas que vuelven a tener un carácter extraordinario y que contemplan, como veremos, una dotación récord, una cuantía que hemos podido alcanzar guiados por un objetivo común, cuál es la voluntad de entendimiento de quienes formamos este Gobierno de coalición. Un objetivo común que no es otro que volver a lo que era nuestra realidad antes de la irrupción en nuestras vidas de la COVID-2019. Esto es, liderar de nuevo el crecimiento económico y la creación de empleo. Progreso y bienestar para el 1,5 millón de murcianos que habitan en esta tierra.
una senda que quedó truncada en marzo del 2020, que ya va para 2 años y que se ha convertido en nuestra peor pesadilla. Por tanto, nuestro horizonte, un año más, es superar la pandemia. Esperemos ya de forma definitiva, sanitaria, social y económicamente. Y para eso blindaremos los servicios públicos, atenderemos las necesidades de las familias, de los trabajadores, de los empresarios y consolidaremos la región de Murcia como un espacio de libertad económica. Este modelo de moderación fiscal y de simplificación administrativa que da seguridad y confianza. Este modelo que está llamado a atraer inversores y a los que crean trabajo y riqueza. Bien, son unas cuentas que alcanzan la cifra récord de 5.403 millones de euros. Prácticamente 15 millones de euros diarios que vamos a invertir con la máxima eficiencia para que cada céntimo de euro que sale del bolsillo de los murcianos se destine a prestarles los mejores servicios públicos, a recuperar el 100% del pulso de la economía, a atender a quien más lo necesita, a despegar, aprovechando la llegada de los fondos Next Generation, para transformar esta región, gracias a la economía verde, la digitalización, la transición energética y una mayor vertebración social y territorial. Como siempre, guiados por el empeño de ser cada vez más eficientes y en mejorar la gestión de la mano de las nuevas tecnologías, cuidando, insisto, el destino de cada céntimo de euro, poniendo los recursos donde son más necesarios y donde generan más rentabilidad social y económica. Y sin más preámbulo, voy a ir analizando el proyecto de presupuestos generales de la CAN para 2022. Miren, empezaré el análisis recordando brevemente los datos macroeconómicos que han servido de base para su elaboración. Ya les introduje cuando hablamos hace unos días del techo de gasto cuál era el escenario macroeconómico previsto, que, como saben, pues está condicionado por la evolución de la pandemia y por las tensiones inflacionistas. Baste recordar que estamos en un 5,6 de inflación, la más alta de los últimos 30 años en este país. Por eso no voy a explicar nuevamente cuáles son los parámetros en los que hemos usado, pero sí quiero insistir en que la AIREF ha avalado estas previsiones de la región de Murcia por considerarlas prudentes. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las estimaciones del PIB realizadas por los técnicos de la comunidad autónoma, que cifran el crecimiento de la economía regional en un 5,2%, están en la línea de las realizadas por la AIREF y otras instituciones. Y este dato que les estoy dando de previsiones avaladas por la AIREF contrasta sobremanera con la elaboración de presupuestos del Gobierno de Sánchez. Miren, nuestros datos prudentes y realistas quedan muy lejos del 7% de previsión de crecimiento económico que fijó Sánchez. Baste decir que ayer la OCDE rebajó 2 puntos el crecimiento previsto para este ejercicio, del 6,5 al 4,5. Por tanto, los presupuestos generales del Estado, ya lo dijimos en su momento, son papel mojado, son absolutamente irrealizables. Y lo que ponen de manifiesto, lo volvemos a decir una vez más, es la ineficiencia y la ineptitud de las ministras socialistas. Por tanto, insisto, dentro del concepto de incertidumbre que preside la elaboración de las cuentas regionales, esperemos que el PIB de la región de Murcia crezca a esa tasa para el año que viene. Esto nos permitirá, como les he dicho antes, recuperar el crecimiento económico anterior a la pandemia. En términos de empleo, como pueden ver en la segunda de las gráficas, se estima que el crecimiento en la región de Murcia del empleo va a estar cifrado en un 3,6%, lo que permitiría alcanzar la cifra de 663.000 empleados a final de año. Nuevamente, en la comparativa con el Estado, decirles que la tasa de desempleo prevista para la región de Murcia es del 13,6%, un punto por debajo de la tasa nacional. En esta segunda slide pueden ver ustedes el escenario macroeconómico de la previsión de ingresos no financieros. Esa previsión de ingresos, que asciende a 4.893,01 millones de euros, resultan 37,3 millones de euros menos que en el 2021, lo que representa un descenso del 0,8%. Un descenso que, tal y como les comenté con motivo de la aprobación del techo de gasto, obedece a 2 razones fundamentales. De una parte, lo pueden ver, la caída de las transferencias del Estado, que provienen del sistema de financiación autonómico, y, por otro lado, la incomprensible eliminación por parte del Gobierno de Sánchez del fondo COVID. 2 malas decisiones de un Gobierno que no escucha, y precisamente en un momento en que la aparición de nuevas cepas y variantes de la enfermedad está
impactando duramente en toda Europa. Una tozudez, la de no incorporar un fondo COVID, que pudimos apreciar de primera mano el pasado viernes en la sesión preparatoria de la próxima conferencia de presidentes. Conferencia de presidentes que vuelve a dejar a las comunidades autónomas solas ante la adversidad. Bien, en esta tercera slide pueden ver ustedes que, efectivamente, la participación del sistema de financiación autonómica en los presupuestos regionales cae un 4,6%, hasta la cifra de 160 millones de euros. Es decir, el sistema de financiación aporta 160 millones de euros en el peor momento económico y social de nuestra historia. Es decir, menos fondos que el año pasado, un absoluto despropósito. En estas condiciones es evidente que el sistema resulta del todo injusto. Nos siguen castigando en 2022, junto con Valencia, que ya saben ustedes bien que somos las comunidades autónomas peor financiadas de toda España. Al punto que la renta per cápita de la región de Murcia, como pueden ver aquí, se sitúa en 2.614 euros frente a los 2.822 de media, frente al resto de comunidades de nuestro país. Sin embargo, a pesar de estos datos evidentes que no están sujetos a interpretación, en los presupuestos generales del Estado, una vez más, no hay la más mínima referencia a la reforma del sistema de financiación autonómica. Ni siquiera a la posibilidad de compensar provisionalmente con ese fondo de nivelación transitorio del que algunas veces le he hablado, entre tanto se acometa la imprescindible reforma. Por tanto, un año más estaremos a la cola de financiación por habitante, por población y habitante ajustado, por culpa de un sistema arbitrario, insuficiente e injusto que tenía que haber sido reformado sin excusa ninguna. Partimos, pues, en una situación de desventaja comparativa respecto al resto de comunidades autónomas de nuestro país, por lo que volvemos a decir, y no me cansaré, este Gobierno no se cansará de decirlo, urge la reforma del sistema de financiación autonómica y hay que hacerla rápido. Hay que hacerla rápido o, entre tanto, que se articule ese fondo de nivelación que al menos nos acerque a la media. Volviendo al presupuesto, pasamos a la siguiente slide, por favor. Bien, gracias. Volviendo al presupuesto, como ven, llegamos a la cifra de 5.403 millones de euros. Este presupuesto de 2022 vuelve a marcar un nivel de gasto no financiero récord, superando en 72,2 millones de euros el del año 2021. Recuerden que el presupuesto de 2021 estaba, si me lo permiten, edulcorado con los fondos COVID. Este año no hay fondo COVID y aún así el presupuesto ha subido un 1,35% más. Pero fíjense, el dato relevante es en la comparativa con el ejercicio 2020, año en el que no había fondo COVID y año en el que nos gusta tomar como referencia. Frente al ejercicio 2020, en el ejercicio 2022 hemos subido nuestra capacidad de gasto en 650 millones de euros. 650 millones de euros más comparativamente en ejercicios en igualdad de condiciones. Eso supone un 13,7% más. Y fíjense en el dato. Estas cifras superan incluso a las del presupuesto aprobado en el año 2009. Año especialmente complicado porque saben ustedes que estábamos recién salidos de una crisis financiera durísima, la de 2008, la crisis de la subprime. Como decía al principio de mi intervención, este es un presupuesto en el que nuestro objetivo es blindar el estado de bienestar e impulsar la gran prioridad del Gobierno regional en este momento, que es luchar contra la pandemia y recuperar la economía de la región, garantizando, nosotros sí, que nadie se quede atrás. Como siempre, son unas cuentas eminentemente sociales y estamos especialmente orgullosos en el Gobierno regional de este dato. 8 de cada 10 euros se destinan a sanidad, educación y política social. 8 de cada 10 euros. Este presupuesto contempla créditos de 4.342 millones para financiar estas tres áreas, un 3,6% más que en el 2021. 152 millones más para sanidad, educación y políticas sociales que en el año 2021, insisto, con el importe que se incorporó como fondo COVID. Todo ello supone destinar prácticamente 12 millones de euros diarios a sanidad, educación y política social. 12 millones de euros solamente para esas tres áreas. El resto del presupuesto, hasta los 1.061,3 euros, se dedica a la reactivación económica
y a la gestión del resto del servicio público e inversiones. En definitiva, como ven, e insisto en ello, el 40% del presupuesto regional se va a dedicar a salud, el 30% a educación y el 9% a actuaciones de naturaleza social, un 13% a la reactivación económica y el 7% a la gestión del resto de servicios públicos. De tal forma que, en 2022, insisto, dedicaremos 6 millones de euros a sanidad, 6 millones de euros a salud, justo en el momento en que más necesario es apostar por la sanidad en las puertas de esta sexta ola que nos está azotando. Compromiso del Gobierno regional, 6 millones de euros en salud. Además, esos 6 millones nos llevarán, insisto, a un importe récord de 2.167 millones destinados a salud. 4,5 millones de euros los dedicaremos diarios a educación, hasta completar 1.652 millones de euros. 1,5 millones los dedicaremos diarios a políticas sociales, hasta la cifra de 523 millones, siendo que esas tres áreas, sanidad, educación y política social, reflejan incrementos respecto al presupuesto del año pasado. Y esto es muy importante. Sin fondo COVID, el Gobierno regional ha aumentado las partidas de los servicios públicos fundamentales. Sin fondo COVID. Con la finalidad de reforzar la respuesta sanitaria a este gran reto que todavía estamos afrontando. De apostar por una educación en libertad. Y, por supuesto, con una mirada a los colectivos más vulnerables, con el objetivo de que nadie se quede atrás. En cuanto al resto de áreas, destacar la apuesta decidida, como cada año de esta legislatura, por la recuperación del Mar Menor, que seguirá siendo protagonista del presupuesto de este año y el tiempo que haga falta hasta su total recuperación. Miren, el presupuesto del ejercicio 2022 va a destinar 84,9 millones a las medidas de protección y recuperación del ecosistema del Mar Menor. Casi 85 millones frente a los 55 millones del año pasado. Es decir, el Gobierno regional en los presupuestos de 2022 incrementa la dotación al Mar Menor 30 millones de euros, lo que supone un 54% más. Eso es compromiso con el Mar Menor. La mitad de esta inversión, 39 millones de euros, se destinarán a protección y recuperación ambiental de la laguna. 36,5 millones a infraestructuras y 9,5 millones a la dinamización económica y turística de su entorno. Lo que necesitamos, porque además es de justicia, es que el Gobierno de España, como se ha comprometido, acometa las inversiones necesarias para proteger este espacio único y para garantizar la seguridad de los habitantes de su entorno. El Gobierno de la región de Murcia ya lo está haciendo, 85 millones, un 54% más que el pasado año. Y en todo caso, los grandes artífices de todas estas actuaciones que les estoy mostrando y que se van a desarrollar durante este ejercicio 22 son, sin ninguna duda, los empleados públicos. Empleados públicos para los que estos presupuestos contemplan una subida salarial del 2%, exactamente igual que la establecida en los presupuestos generales del Estado. Al tiempo que, y nuevamente nos volvemos a diferenciar de la actuación del Gobierno de Sánchez, se congelan los sueldos de los altos cargos y el personal eventual de gabinete. Miren, por consejerías, esta priorización en nuestras políticas da lugar al siguiente reparto, donde las tiene ordenadas de mayor a menor dotación. Suben los créditos a gestionar por las consejerías de perfil social, como les decía antes, además de agricultura y empresa. Educación, sanidad, política social, agricultura y empresa. Por ende, bajan los créditos de los que va a disponer la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, la Consejería de Presidencia y Deportes y la Consejería de Fomento y Transparencia. Fundamentalmente por la pérdida del fondo COVID y por la redistribución de nuevos fondos como el fondo REACT-EU. Me gustaría destacarles muy especialmente el descenso que un año más experimenta la sección de la deuda pública, un 16,7%. Eso traducido serán 13,4 millones de euros menos. Y esto viene por el ahorro de intereses que la comunidad autónoma ha generado en la renegociación de su deuda. Deuda que, como saben y como defiende este Gobierno regional, está generada en un 90% por el sistema de financiación autonómico.
Esto es gestión. Esto es maximización del ahorro financiero. Hemos refinanciado hasta 1.600 millones de la deuda pública y de pasar a pagar al Estado un 0,834 al 0%, hemos conseguido un ahorro superior a 25,3 millones de estos dos ejercicios. Unos fondos, 25,3 millones, que sin duda serán valiosísimos para otras actuaciones que van a mejorar la calidad de vida de los murcianos. Sin duda, insisto, un ejemplo de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Efectivamente, gracias. Bien, como he dicho, el presupuesto del 2022 es el principal instrumento de política económica del que dispone el Gobierno regional para garantizar que salgamos cuanto antes de esta crisis social y sanitaria, aplicando las recetas que estamos demostrando que funcionan, que no son otras que la bajada de impuestos. Este es el camino que marcó nuestro presidente, Fernando López Miras, en el año 2018, diametralmente opuesto al que está aplicando el Gobierno de Sánchez, que sigue asfixiando a las rentas medias y bajas en plena pandemia, en una escalada absolutamente desconocida, como les decía anteriormente, de la inflación, que es, ya sabe que los expertos llaman a la inflación el impuesto a los pobres, porque a quien más grava es a las rentas bajas. Pues aún así, en ese contexto, el Gobierno de Sánchez sube los impuestos y, ya le hemos hablado algunas veces de esto, 13.000 millones más en los presupuestos del ejercicio 2022 y 80.000 millones exigidos por Bruselas. Ese es el hachazo fiscal que Sánchez nos va a pegar. Entre tanto, el Gobierno regional baja impuestos. ¿Por qué? Porque son políticas que funcionan, porque son políticas que están, por las que están apostando nuestros socios europeos. Y porque, desde luego, son políticas que lo que hacen es mejorar el crecimiento económico y la creación de empleo. Por eso el Gobierno de López Miras va a seguir apostando por la moderación fiscal. Y este año, ya de partida, 365 millones de euros se quedarán en el bolsillo de los murcianos como consecuencia de esas reducciones de impuestos del Gobierno de Fernando López Miras. Comenzamos en 2018 con sucesiones y donaciones, ese injusto impuesto. Y también con reducciones progresivas en la tarifa del IRPF, que este año continúan con un nuevo tramo de reducción en tarifa de IRPF que beneficiará a más de 300.000 murcianos, que se ahorrarán 72 millones de euros. 300.000 murcianos encuadrados en las clases medias y bajas, con unos ingresos comprendidos entre los 12.500 y los 34.000 euros anuales. A ello se les sumarán las 13 deducciones, hasta 13 deducciones que ahorrarán a los murcianos más de 8 millones de euros. Deducciones que benefician especialmente a las rentas menos favorecidas y a aquellos que más apoyo necesitan, los jóvenes, las familias, los mayores, las personas con discapacidad. A ellos van dirigidas las políticas de moderación fiscal del Gobierno del presidente López Miras. Casi, insisto, 365 millones de euros que se quedarán en el bolsillo de los murcianos y que redundarán en un mayor ahorro, un mayor consumo y una mayor inversión. En definitiva, en resumen, decirles que este es un presupuesto récord para un momento histórico. Es un presupuesto extraordinario, y es extraordinario por su dotación, 5.403 millones, 650 millones más que el último presupuesto pre-COVID, un 14%. Es extraordinario por su contenido, porque su cometido no es otro que consolidar la reconstrucción social y económica de la comunidad autónoma ante la mayor crisis que estamos viviendo desde la Guerra Civil. Y es un presupuesto extraordinario por vocación. La reconstrucción ha de llegar a todos, a todos. Hay que seguir poniendo a disposición del tejido social y productivo los recursos necesarios que permitan garantizar los servicios públicos fundamentales, sin dejar a nadie atrás. Y es verdad que partimos de una situación de desventaja, lo decía antes, somos la comunidad autónoma peor financiada de toda España junto con Valencia. Pero partiendo de esta limitación, les aseguro que son las mejores cuentas que podemos ofrecer para dejar atrás la COVID y volver a crecer. En resumen, el proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2022 que hoy hemos presentado y aprobado está centrado en la consecución de lo que de verdad importa a los ciudadanos que residimos en la región de Murcia. ¿Por qué? Porque blinda los servicios públicos, porque a pesar de la caída de la financiación del sistema de financiación autonómica, a pesar de la ausencia de fondo COVID, aseguramos la protección de la salud del 1,5 millones de murcianos que habitan en esta región con más de 2.168 millones, el mayor presupuesto en salud de la historia de esta comunidad autónoma.
porque además preparamos para el futuro a nuestros hijos con una apuesta por la educación de 1.651 millones, el mayor presupuesto en educación de la historia de esta comunidad autónoma. Y porque además velamos por los que más nos necesitan, mayores, personas con discapacidad, colectivos en riesgo de exclusión, con más de 523 millones, el mayor presupuesto en política social de la historia de esta comunidad autónoma. Es un presupuesto bueno porque además prioriza la recuperación del Mar Menor. Y vuelvo a reiterarlo, 85 millones de euros para el Mar Menor, el mayor presupuesto que jamás ha tenido el Mar Menor en la historia de esta región. Es un presupuesto bueno porque además apuesta por la reactivación económica, con políticas de estímulo y con actuaciones dirigidas a fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo en un marco de libertad económica. Recetas que nos han llevado, como les decía antes, a ser la comunidad autónoma de mayor crecimiento económico y de mayor crecimiento en empleo antes de la pandemia. Y es un presupuesto bueno porque transformarán la región aprovechando el impulso de los fondos Next Generation. Sientan las bases para una transformación post-pandemia en línea con la Unión Europea para que Murcia sea una región líder en tecnologías avanzadas, digitalizada, referente en energías sostenibles y vertebrada social y políticamente. En definitiva, estos presupuestos que hoy hemos aprobado son unos presupuestos que nos van a permitir ganar la batalla a la pandemia y nos van a permitir afrontar con garantía de seguridad y confianza el futuro de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Y ya quedamos a su disposición por si tienen alguna cuestión o pregunta que realizar. En relación al de los primeros cuadros, la previsión de crecimiento del PIB pasaba creo que de 32 a 34 y pico, ¿puede ser? De 32.000 a 34 era de los primeros. No es que no aparece el porcentaje, es que no sé, me da curiosidad de saber el por qué, no sé, un 7% o algo así. Aquí, perdón. Esto es un 5,2. El crecimiento del PIB regional se estima para 2022 en un 5,2, ha dicho la AIREF. Y eso nos llevará a alcanzar una cifra de PIB de 34.385 millones. Yo quería preguntar también por inversiones. No hemos oído nada del capítulo aparte del Mar Menor. Me gustaría saber en qué se invierte el dinero que no va a reactivación económica, qué proyectos concretos y luego inversiones en infraestructuras o en otro tipo de obras nuevas de proyectos, porque hay más dinero que nunca para todo, pero ¿hay algún proyecto que nos vaya a sorprender en 2022? Sí, perdón. Como bien dice usted, hay más dinero que nunca para todo, pero el 80% lo destinamos a sanidad, educación y política social. Dentro de esos componentes hay gasto corriente y hay inversiones. Y al margen de ese 80% habrá gasto corriente y habrá inversiones. Fíjese solamente la partida que destinamos al Mar Menor. Obviamente, gran parte de esos 85 millones van para infraestructuras. Por tanto, es evidente y es innegable que estamos en un contexto de restricción presupuestaria por mor del sistema de financiación autonómica y de la ausencia de fondo COVID, y lo que no podemos hacer es un presupuesto, como nos hubiera gustado, expansivo. Pero, para nosotros, insisto, lo trascendental y más en este momento es atender la salud de nuestros ciudadanos. Y por eso vuelvo a insistir que el 40% del presupuesto va para salud, dentro del cual, vuelvo a decirle, habrá para gasto corriente y para inversiones. ¿Cuál es la consejería que más aumenta su asignación presupuestaria y cuáles son las consejerías que ven mermada su dotación presupuestaria y por qué? Le voy a responder a la segunda de las preguntas porque me afecta personalmente. La consejería que más presupuesto pierde, ¿sabe cuál es? Economía, Hacienda y Administración Digital. ¿Usted sabe eso de quien parte y reparte? Pues no se aplica en este caso. La consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital cae un 15,3%. Puede apreciar que las consejerías que más aumentan su dotación presupuestaria son Agricultura, Mujer, Cultura, Salud. ¿Vale? Piense que dentro de la dotación de la Consejería de Agricultura está, como decía su compañera, la aportación al Mar Menor, los 85 millones extras para el Mar Menor. Ha criticado ya en diversas ocasiones que no se aporta desde el Estado ese fondo COVID y la falta de fondos que supone eso para la comunidad autónoma. En cambio, el presupuesto sí que ha crecido. ¿Cómo se ha compensado esa falta de fondos o cómo se ha hecho para este aumento del presupuesto?
Pues se ha hecho de una forma que nosotros, lo dije en la presentación del techo de gasto, no hubiéramos querido hacer, que es la elevación del déficit estimado del 0,6 al 1%. Esa tasa de referencia, porque sabe que las reglas fiscales están suspendidas, esa tasa de referencia del 0,6 nos hemos visto obligados a elevarla al 1, es decir, aumentar 0,4 puntos el déficit previsto. De haber existido ese fondo COVID, de haber existido ese fondo de nivelación transitorio, que comunidades autónomas de distinto color andamos continuamente exigiendo, no nos hubiéramos visto en esa tesitura. Pero ante la posibilidad o ante la evidencia de poder atender los servicios públicos fundamentales que merecen nuestros ciudadanos y especialmente salud, el Gobierno de la región de Murcia no ha dudado en incrementar su cifra de déficit, que es, insisto, es una cifra estimada, su objetivo de déficit del 0,4 al 1. Yo quería preguntar la deuda, ¿cómo queda con este déficit, que eran 300 y pico millones, el déficit previsto para 2022? ¿Cómo va a quedar la deuda regional con ese déficit y con el...? Mire, yo estoy convencido, lo dije igualmente en la presentación del techo de gasto, estoy convencido que el objetivo de déficit que nosotros hemos incrementado esas 4 décimas y que supondrá efectivamente unos 300 millones aproximadamente de deuda, se verá compensado con el fondo COVID que el Gobierno, quiera o no quiera, va a tener que repartir en las comunidades autónomas. Les recuerdo que hay una enmienda aprobada en el Congreso por importe de 9.362 millones, aprobada en el Congreso con los votos en contra de PSOE y Podemos, que están buscando artificios legales para evitar darle ese dinero a las comunidades autónomas. Los letrados de la Cámara ya han dicho que esa enmienda es perfectamente válida, que los defectos de forma a los que alude el Gobierno socialcomunista son subsanables. Y, por tanto, el Gobierno se va a ver obligado, así lo espero, lo deseo, estoy convencido, a entregar esos fondos a las comunidades autónomas. Es más, la cantidad que nos corresponde va a superar el exceso de déficit del 0,6 al 1. Porque aproximadamente, se lo comenté en mi última comparecencia, estimamos que nos pueden corresponder unos 290 millones. Esto superaría, con creces, esas 4 décimas de objetivo de déficit. Y no solo eso, sino que ese exceso de lo que nos dieran sobre el déficit serviría incluso para compensar el déficit del 0,6. ¿Y la deuda en cuánto se quedaría el año? Pues depende de si esto ocurre o no. O sea, si esto ocurre, el déficit va a deuda. Si esto ocurre, que yo estoy seguro que va a ocurrir, la deuda se quedaría, habrá que ver la evolución del ejercicio 2022. Pero si lo que usted me está preguntando, si el déficit de este ejercicio se vuelca automáticamente en la deuda, yo le respondo, depende de si el Gobierno consigue no incorporar ese truco de trilero para no repartir los 9.362 millones y dándonos los 290 que nos corresponden, no generamos más deuda. Yo quería preguntar, en materia fiscal, ¿hay alguna deducción, desgravación nueva el próximo año? Usted sabe que uno de los objetivos de este Gobierno regional es conseguir espacios de libertad económica y la base para nosotros es el favorecimiento de políticas fiscales que permitan que el dinero esté en el bolsillo de los murcianos. Les he presentado algunas de las que tienen que ver especialmente con sucesiones y donaciones, con transmisiones patrimoniales y con precios y tasas públicos. Esas son las que van a generar 365 millones de ahorro en los bolsillos de los murcianos. De todos modos, en los próximos días terminaremos de perfilar, porque aquí les he dado una pincelada de lo que serán esas deducciones, terminaremos de perfilarlas y se las mostraremos. Pero, a ver, ¿son las mismas que ya estaban vigentes este año? No. Hemos incorporado modificaciones nuevas, hemos incorporado deducciones fiscales nuevas. Y en los próximos días las conocerán en detalle. Es decir, insisto, les he dado una pincelada, tienen que ver, le adelanto, con sucesiones y donaciones, tienen que ver con transmisiones patrimoniales. Pero bueno, insisto, en la presentación de hoy les he dado simplemente unas pinceladas y en los próximos días las concretaremos. La patronal pedía que sucesiones y donaciones se ampliara a más familiares, a los sobrinos. ¿Eso se ha modificado o se mantiene? En los próximos días lo podrán ver. Quería preguntarle también la previsión de ingresos de fondos Next Generation en el presupuesto. ¿Qué previsión hay? Porque, es decir, lo digo porque como está habiendo problemas en la distribución de ese fondo y parece que se está retrasando la llegada, no sé exactamente qué cantidad hay recogida. Mire, la cantidad que nos corresponde por población ajustada, que es el criterio que está siguiendo el Ministerio, la población ajustada a la región de Murcia es un 3,18 respecto al total nacional. Atendiendo al importe de los fondos Next Generation aprobados por la Comisión para España, nos corresponderían 2.400 millones.
De esos 2.400 millones nos están llegando con cuentagotas. En primer lugar, no tenemos confirmación de que ese sea el importe, a pesar de que el cálculo es matemático, tanto por 3,18, 2.400. Nos está llegando, insisto, con cuentagotas a través de conferencias sectoriales y con sorpresas. Siempre con sorpresas. Y le cuento una de ayer, que yo pude asistir a la conferencia sectorial de transformación digital y donde había un presupuesto para transformación digital de 578 millones, ayer se nos detrajeron 136 millones para otros menesteres. Entonces, la comunidad autónoma de la región de Murcia iba a recibir 17 millones de euros para la transformación digital y ayer, pues de repente, se nos cayó a 11 millones. Quiero decirle con esto que si me dice, ¿qué cifra va a llegar? No lo sé. ¿Qué está llegando? Pues mire, cada día llega una cosa. Y esa cosa que llega es distinta a la que nos han dicho que iba a llegar. Por eso estamos reiteradamente en todas las conferencias sectoriales en las que participamos los distintos consejeros quejándonos de la falta de información y la falta de rigor en la gestión de esos fondos. Porque es muy difícil, piense que los fondos Next Generation, como creo que saben, seguro que saben, tiene contemplado un periodo de compromiso hasta 2023 y de ejecución hasta 2026. Oiga, si yo tengo que tener los fondos comprometidos en el 2023, en las puertas del 2022 necesito saber qué fondos van a venir. Porque si no, no voy a poder comprometerlos. Y mucho menos ejecutarlos en un plazo de 3 años. A día de hoy no sabemos qué fondo va. De ahí nuestro amargo lamento de la ausencia de gobernanza y de la ausencia de información. Pasamos ahora a las preguntas que nos ha hecho llegar el Español para el consejero. De los 55 millones de euros destinados al Mar Menor en los últimos presupuestos autonómicos, ¿qué cantidad total se ha ejecutado? Y del dinero destinado al Mar Menor para su recuperación, si podría adelantar alguna actuación. Desconozco la cifra exacta de ejecución, pero creo que ha sido bastante alta. Tenga en cuenta que son, lo que le decía antes a su compañera, son proyectos, muchos de ellos que tienen que ver con infraestructuras, y las infraestructuras, pues tienen su periodo de ejecución. Pero le aseguro que todo lo que se consigna en el presupuesto se trata de ejecutar hasta el último céntimo. ¿Podría concretar cuáles son las nuevas deducciones, aunque ha hecho alusión, deducciones fiscales que ha puesto en marcha el Gobierno regional para llegar a esos 365 millones de euros que, según usted, se quedarán en el bolsillo de los murcianos? Bueno, me repito la respuesta que le di a su compañero, pero estaba puesto en la transparencia anterior. Tiene que ver con transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con sucesiones y donaciones y con precios públicos. Preguntan además la consejería de qué partidas ha tenido que detraer dinero para diseñar el presupuesto para paliar la falta del fondo COVID. ¿La consejería o la comunidad a qué se refiere? Habla de la consejería, pero bueno, se refiere a la comunidad. Si es la consejería de la que yo soy titular, que es, insisto, la que más ha bajado en presupuesto, pues hemos tenido simplemente que, la que está siendo nuestra línea de actuación, racionalizar y optimizar. Buscar el máximo ahorro y eliminar aquellos gastos que no fueran absolutamente necesarios para que otras consejerías que tienen un mayor componente social, que es lo que realmente nos preocupa, pudieran disponer de los recursos necesarios. Bueno, pues todas estas han sido las preguntas planteadas para el día de hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí. Quería preguntar si la comunidad presenta ya alegaciones y qué dice el consejero de todo esto que hemos estado viviendo, del primer comité de expertos, el segundo, este baile que llevamos. Sí, le confirmo que se han presentado las alegaciones a la medida cautelarísima que presentó uno de los licitadores y que es importante reseñar que una medida cautelarísima es una medida de carácter provisional y de urgencia porque puede afectar de manera irreversible al devenir de un proceso. Es decir, no significa en modo alguno que ningún tribunal de justicia haya quitado la razón a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En modo alguno. Simplemente es una cautela. Por eso se denomina cautelarísima. Hay un plazo para responder. Hemos respondido y estamos a la espera de que el tribunal determine si levanta esa medida cautelarísima y, por tanto, continúa el proceso con la apertura del sobre de 3 o si, por el contrario, estima conveniente mantenerla. ¿Hay alguna previsión de para cuándo podría acabar esto? Ojalá. No desconocemos los tiempos judiciales, dado que no están en nuestra mano. Pero ya este año, por supuesto, nada. Yo soy muy optimista siempre y en todo. Lo cual. Ya lo hemos notado. Sí, lo soy, por naturaleza. Muchas gracias. Gracias.